El tono muscular es uno de los factores que puede influir en la lactancia. Muchas veces, junto a una hipertonía generalizada, existe una succión hipertónica o junto a la hipotonía una succión débil. Además, muchas veces la hiper o hipotonía puede ir acompañada de otras alteraciones a nivel anatómico, como desalineaciones de columna, ioides, tortícolis o plagiocefalia. En esta cápsula aprenderemos a evaluar el tono muscular y cómo hacer un examen general del niño desde el punto de vista kinésico y neuromotor. A continuación, mostraremos algunos elementos prácticos para que puedas hacer un examen físico básico de evaluación de tono muscular e identificar un tono normal, una hipertonía y una hipotonía. Muy bien. Bueno, en este test de tracción asentado podemos observar un tono normal. Vemos cómo la cabeza logra alinearse con el tronco, ¿no es verdad? Cómo logró alinearse con el tronco, cómo las extremidades superiores se encontraban en una tensión, longitud-tensión normales, sin una extremada tensión, sin una extremada relajación y perfectamente alineado su cuerpo con respecto al eje central. Perfecto, acá vemos un test de Landau donde observamos cómo la cabeza se alinea con el tronco, se ve la columna y el eje axial alineados, ¿no es cierto? La cadera relajada, y cuando hago un intento de flexión de cabeza, la cabeza baja libremente, con tranquilidad, con suavidad, y la cadera también. Vemos un test de Landau que nos indica que hay un normotono en la paciente. Bueno, en este segundo test, que se llama test de tracción asentado, pudimos observar cómo hay un pequeño rezago de su cabeza, ¿no es cierto? A los 3 meses ya debiese alinearse la cabeza con respecto al tronco. La longitud-tensión de los bracitos, ¿no es cierto? La tensión que nosotros debemos sentir debiese ser un poco más firme en sus brazos y también en su abdomen, que está un poco globoso todavía, debiese sentirse más tenso, más firme los abdominales y un poco más firme sus piernas también. Se observó el rezago de la cabeza, un poco desalineado en los diferentes planos, por tanto se observa una pequeña hipotonía en nuestro pacientito. Es muy importante alrededor de los 3 meses poder detectar el tono normal de un paciente. Tenemos un paciente con hipotonía y mediante el test de Landau vamos a observar cómo el tono está alterado. A los 3 meses la cabeza del bebé debe estar alineada con el tronco. Debemos observar que la cadera también debe estar alineada y podemos ver cómo sus extremidades superiores intentan compensar esa hipotonía. Cuando intento flectar la cabeza no tiene una tensión adecuada, es una hipotensión y la cadera está flectada al igual que en un principio. En este último paciente de 3 meses podemos ver una hipertonía. Vimos una tensión en el rostro del paciente, mayor llanto, y vemos cómo la cabeza está mucho más tensa, el cuello se alinea mucho más con el tronco, pero en realidad incluso se anticipa. Se ve tensión en la cabeza, en el cuello, en el tronco, la longitud-tensión de las extremidades superiores está más bien rígida, el abdomen también muy durito y las extremidades inferiores también. Vemos cómo queda prácticamente sentado al borde de la camilla y se observa una tensión generalizada en el paciente. Si la evaluación del tono muscular no es normal, recuerda derivar a médico para evaluación neurológica y muscular con eventual derivación a kinesiología motora. Además, si te gusta esta cápsula, te invitamos a ver el resto del material de nuestro grupo de lactancia LAM.